La Facultad de Medicina y la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia han preparado esta serie de programas para ofrecerles información actualizada y confiable en cada uno de los aspectos importantes de esta enfermedad. Los expertos que nos acompañan responden a las preguntas más frecuentes de manera que podamos comprenderlas y contribuir a nuestro propio cuidado durante la pandemia. Los virus han estado con nosotros por siglos. Algunos de ellos son conocidos porque producen una gran variedad de enfermedades con las que convivimos todos los días. El día de hoy, para conocer su naturaleza, hemos invitado al doctor Antonio Lascano. Acompáñenos. A raíz de la pandemia, la gente habla mucho sobre los virus, pero no sabe bien qué son. Entonces yo te preguntaría, ¿qué es un virus? Yo diría que es una entidad biológica que puede replicarse y multiplicar y evolucionar. Eso sería para mí una definición de virus. No hay una definición clara, no hay una definición en la que todos estemos de acuerdo, pero tienes mucha razón en que la gente habla ahora de los virus como microorganismos, que no lo son, o de repente se encuentra uno con esta duda muy legítima de quienes creen que tal vez con un antibiótico podemos matar un virus. No, los virus son entidades que no caen dentro de la definición clásica de un ser vivo, que es algo que seguramente vamos a ver más adelante, pero son entidades que tienen o RNA o DNA como material genético. Esta molécula se puede replicar con la ayuda de toda una batería de proteínas que están a su lado o que toman de las células, y esto les permite multiplicarse con variación, y esta multiplicación con variación es lo que explica de hecho eventos macroevolutivos como los cambios de hospederos, cuando un virus deja de infectar a un chimpancé e infecta algo muy parecido que somos los humanos. ¿Quién los descubrió, Toño? ¿Hace cuánto tiempo sabemos que existen los virus? En realidad es muy gracioso si uno se pone a ver la historia de los descubrimientos de los virus, porque hay distintos países que se atribuyen la paternidad de los virus, ¿no? Los rusos dicen que primero fueron descubiertos en un cultivo de hojas de tabaco por un ruso, desde luego. Los alemanes dicen lo mismo de Schramm. En realidad fueron entidades que poco a poco se fueron caracterizando, y como rompían con la visión clásica de lo que es un microorganismo, pues en realidad se fueron acumulando distintas características por distintos investigadores, hasta que yo diría que ya en los años 30, finales de los 20, tenemos una definición de los virus, una definición de laboratorio que satisface a la gente como ya una caracterización de estas entidades, ¿no? ¿Existen muchas variedades? ¿Todos los virus son iguales o existen muchos virus diferentes? Esa es muy buena pregunta. En realidad, la taxonomía de los virus es endemoniadamente complicada. Y es endemoniadamente complicada porque cuando los virus empezaron a ser caracterizados como tal, se acababan de descubrir los micoplasmas, de caracterizar los micoplasmas, que son parásitos intracelulares, y se multiplican adentro de las células como los virus, y se acaban de descubrir las clamidias, que también son bacterias que hacen lo mismo. Y entonces a la gente se le ocurrió que podíamos sencillamente aplicar la taxonomía de bacterias parásitas intracelulares a los virus, porque se multiplican en el interior de las células. Esto ha dado como resultado unas confusiones brutales, pero yo diría que a grandes rasgos uno puede decir que los virus se pueden dividir en dos grandes grupos: los virus que tienen DNA
como material genético, y a veces este DNA está como una sola hebra, a veces está como la doble hélice famosa, o bien virus de RNA que pueden ser de una sola hebra, de doble hélice, pueden ser retrovirus como el caso del VIH, o pueden ser virus que el RNA entra a la célula y es leído de inmediato, como si fuera material genético, o bien por el contrario, se transcribe, forma una hebra y esa es la que sí se lee. Hace unos días le decía yo a mis alumnos, estábamos platicando sobre los virus de RNA, que claramente haya habido una exploración mayor de un espacio evolutivo. Los virus de RNA tienen muchas más formas de organizar su genoma, igual que ahora tú puedes tener la información genética, ¿sí? En un USB, en la computadora, en la nube o en un pedazo de papel, pero que en realidad para mí los virus de RNA son un poco como los animales. Una esponja es un animal, un rinoceronte es un animal y las diferencias que hay entre ambos son brutales, ¿no? ¿Por qué tienen la capacidad de producir enfermedades? ¿Todos los virus producen enfermedades en los humanos o en los animales? Esa es muy buena pregunta. En cualquier grupo biológico en que nosotros busquemos virus, los vamos a encontrar. En absolutamente cualquiera. No hay un solo grupo biológico, amibas, hongos, líquenes, jirafas, humanos, levaduras, que no posean virus. Pero en realidad la mayor parte de los virus son inocuos, no causan daño alguno. Lo que pasa es que nunca te va a aparecer en la prensa, en primera plana, una pandemia de virus está matando a las amibas del laboratorio de la doctora Márquez. Entonces pasan desapercibidos y a veces incluso pasan desapercibidos virus que son de plantas y que causan un daño tremendo. Por ejemplo, en este momento hay regiones del mundo donde hay un virus que causa lo que se llama la tristeza de los cítricos, porque cuando infecta los árboles, las plantitas se ponen como si estuvieran muy tristes, como si fueran un sauce llorón y en realidad están infectadas por virus. Bueno, eso les preocupa mucho a los agrónomos, a quienes viven del cultivo de los limones, de las naranjas, pero no llega a la primera página de un periódico ni a los noticieros de las 8 de la noche. Así es. A veces las de los veterinarios, ¿no? Que además tienen como mucho conocimiento porque, sobre todo en las epidemias de las aves, por ejemplo, ¿no? Esas llegan a trascender y las conocemos. Así es, y llegan a trascender en primer lugar porque si nos ponemos a ver no hay tanta diferencia entre una gallina y un estudiante de medicina. Tienen una simetría bilateral, ambos son animales, ambos tienen receptores AC2, por ejemplo, en las células, etcétera. Y si nos vamos a chimpancés, por ejemplo, bueno, el parecido es mucho mayor. Como acabamos de ver hace unos meses con las granjas de bisones, estos animalitos que se criaban para hacer los abrigos muy elegantes, un virus como el SARS-CoV-2 puede brincar a gatos y a bisones y de regreso a los humanos. Esos ya nos llaman más la atención. Y en realidad yo ahora me he asomado, gracias a algunos colegas, algunas compañeras de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y se da uno cuenta de la cantidad de animales que han sido infectados por virus de humanos. Es decir, no solamente causan daño entre los rebaños, entre los hatos, en las granjas, sino que a veces brincan de nosotros a los humanos, a los animales, o de los animales a los humanos. ¿Y este es el caso, Toño, del coronavirus, del SARS-2? Absolutamente. El coronavirus, el SARS-CoV-2 es parte de una familia enorme, extraordinariamente exitosa evolutivamente. Sabemos que es muy exitosa porque se ha diversificado mucho y podemos sin ningún problema rastrear varios brincos que han ocurrido en el pasado. El SARS-CoV-1, el MERS, que brincó de murciélagos que se nutrían de la fruta de los dátiles infectados caían al suelo, se los comían los camellos y la gente se montaba en los camellos, se sigue montando en los camellos en el cercano oriente y luego se infectaba. Encontramos muchísimos coronavirus que infectan ballenas, infectan un rango enorme de animales y desde luego los murciélagos o los roedores. Hay una pandemia que no nos acordamos de ella,
que fue la que mató a finales del siglo XIX, afectó mucho a Inglaterra y mató incluso a Eddie, el príncipe Eddie, el heredero de la reina Victoria. Y ese fue un coronavirus que brincó de un roedor a una vaca y de una vaca a los humanos. O sea que esto es un proceso, digamos, habitual o tiene que ver con, como se dijo al principio de la pandemia, con las condiciones de higiene, en fin, con el cambio climático, en fin. Es un proceso habitual, pero si uno examina las pandemias que ha habido, la zoonosis que ha habido en los últimos 40, 50 años, se da uno cuenta que son sobre todo de virus de RNA, que otra vez se está mutando más rápidamente. Y tienen que ver con lo siguiente. Nosotros estamos ejerciendo una presión cada vez mayor sobre medios ambientes naturales. Suponte que llegamos a una selva y la devastamos por presiones urbanas, porque deseamos tener pastizales para criar vacas para hacer más hamburguesas, porque nos interesan las maderas de una zona. Eso está pasando, por ejemplo, en el Amazonas ahora con el presidente Bolsonaro, con un desdén brutal por los grupos humanos que viven en el Amazonas. Y cuando tumbamos, afectamos una selva, por ejemplo, que son medios ambientes riquísimos, los animales grandes van a desaparecer rápidamente, los pequeños no. Los roedores, por ejemplo, los pequeños mamíferos, los murciélagos se dispersan y con ellos se dispersan sus patógenos. Hace unos meses recuerdo que apareció en las noticias la información de una señora muy guapa, muy sofisticada, que iba con un cachorro de tigre en un centro comercial muy caro de Polanco. Y la señora se sentía muy sofisticada, afortunadamente fue denunciada, multada, se le quitó al animalito, pero lo que esa señora no se daba cuenta es que al pasear a ese cachorro de tigre también estaba paseando las pulgas, los protistas, los virus del animal que le estaban brincando a ella. A ver, en este mar de información y de desinformación también, hemos oído que los virus mutan, no sin cierta preocupación, ¿no? Cuando dices que el virus va a mutar, entonces todo el mundo se preocupa muchísimo. Yo quisiera que nos hablaras de estas mutaciones y qué importancia tienen ahora en la pandemia que atravesamos. Todo ácido nucleico que se multiplique va a mutar, eso es inevitable. El DNA es mucho más estable químicamente, muta menos, y las polimerasas, las enzimas que leen DNA y forman DNA, tienen generalmente asociadas otra enzima que es correctora, que cuando ve un error inmediatamente lo corrige. El ejemplo que me gusta poner todo el tiempo es el de un teléfono celular. Si yo escribo, por ejemplo, abajo, con una B chica y con G, inmediatamente el programa de edición del teléfono celular me lo corrige. Eso pasa con el DNA. Esto hace que los virus de DNA sean extraordinariamente estables. Un buen ejemplo, por ejemplo, es el virus de la viruela, que es un virus muy grande de DNA que se corrige sus errores cuando se está multiplicando, y gracias a eso la vacuna de Jenner sigue siendo válida hasta nuestros días. Gracias a eso solamente tenemos unos 4 grandes tipos de virus de DNA. En cambio, los virus de RNA no tienen, salvo los coronavirus, no tienen esas enzimas que corrijan los errores. Entonces, la tasa de mutaciones es muy alta. Puede haber virus de RNA como el de la influenza, que tienen el genoma dividido en pedacitos. Entonces, es como si tú estuvieras jugando un juego de dominó con varios juegos al mismo tiempo y estuvieras intercambiando la mula de 6, por ejemplo, o la mula de 3 con unas fichitas de un color y con unas fichitas de otro. Entonces, eso le da una enorme plasticidad genética a los virus de RNA como los coronavirus, el virus de la influenza. El virus del SIDA muta enormemente, muta 4 veces más en un mismo día que el coronavirus. Y los coronavirus se robaron en su evolución, en el curso de la evolución, se robaron de células esas enzimas correctoras y tienen una mutación muy, muy baja, una tasa de cambios muy reducida, pero existe. Ahora, todo el mundo piensa en mutación
mutaciones nada más cuando se sustituye una letra por otra. Pato, peto, pito, por ejemplo, ¿no? Ahí cambié ya totalmente el sentido de la palabra con una mutación puntual. Pero, por ejemplo, así como ahora los estudiantes mandan por WhatsApp un mensaje y en lugar de escribir gracias, nada más ponen GRX, o tú firmas una carta y dice atentamente, pero ATTE, y tiene sentido, los coronavirus pueden sufrir de lesiones, y esas de lesiones, que es una forma de mutación, es lo que vemos que está atrás de algunas variantes que son más eficientes contagiando las células. Y finalmente los virus pueden recombinarse, sobre todo los virus de RNA. Y un ejemplo que ponía yo hoy en la mañana platicando en un noticiero es el caso de la frase siguiente: pedí una pizza pero me hackearon mi celular. Entonces, pedí mi celular son palabras del español. Pizza es una palabra del napolitano, del italiano, que incorporamos ya al español. Hackear es un verbo en inglés que incluso conjugamos. Entonces ahí tienes una frase que es una recombinante típica. Eso puede pasar con los coronavirus, y ayer precisamente se reportó en la mañana, bueno, se reportó en Europa en la noche de ayer, de antier, que se descubrió un virus, analizando las bases de datos, un coronavirus, un virus del SARS-CoV-2, que es una recombinante, un recombinante de la cepa B117, esta que apareció en Inglaterra, y de otra, la B129, me pareció 126, ya son demasiados nombres, que es la que aparentemente causó ese pico de la pandemia en Los Ángeles. Y es el único caso que conocemos, pero te habla del riesgo que presenta una mutación. Ahora, la mayor parte de las mutaciones carecen de sentido, carecen de valor biológico, y el virus que las presenta simplemente desaparece, se inactiva. ¿Y eso influye en la producción de vacunas? ¿Que un virus mute mucho tiene que ver algo con las vacunas que se utilizan? Bueno, por eso no tenemos una vacuna permanente contra la influenza, porque como están intercambiando cachitos de RNA, una célula, por ejemplo, de un pollo, de un cerdo o de un humano que haya sido infectada por más de una variante, te va a producir mezclas. Y entonces ahí te aparecen nuevas propiedades biológicas, y cada año tenemos que tener mucha atención para estar viendo cuáles son las variantes que aparecen y preparar una vacuna adecuadamente. Probablemente lo que va a pasar con el coronavirus con el SARS-CoV-2, es que vamos a tener una vacuna base, tal vez que dependa de RNA mensajero, y en cuanto aparezca una variante más agresiva o que se multiplique más rápidamente, inmediatamente adaptarla. En este momento se puede decir con mucha certeza que la vacuna de Pfizer y la de AstraZeneca dan protección tumoral y celular a las mutantes que han aparecido, lo cual es muy alentador. Muy bien. Otra pregunta que oímos con frecuencia es si este es un virus inventado, si salió de un laboratorio. Yo quisiera que nos explicaras esto, que es muy importante. No, esa es una pregunta que yo creo que refleja la desconfianza que hay entre la población a nivel mundial, la clase política y el desconocimiento de la ciencia. Hay muchísimos coronavirus, evolucionan de una manera normal, conocemos muy bien su evolución. Este virus en particular, el SARS-CoV-2, es pariente de virus que encontramos en los murciélagos, en los pangolines, y claramente no es un virus inventado por los humanos, no es un virus fabricado, sino que es producto de un proceso perfectamente natural de la evolución biológica. Muy bien. ¿Nos querías mostrar una gráfica o ha quedado ya incluida en las preguntas? Hay una pregunta que no has hecho que sí me gustaría tomar. ¿Cómo no? Por favor. ¿Y los virus están vivos o no? A ver, para contestar si los virus están vivos o no, déjame poner un ejemplo que es muy claro. Si yo voy en un coche y no llevo puesto el cinturón de seguridad, es una infracción, no hay duda.
es una infracción, está perfectamente definida como una infracción. Si yo le pido a una matemática que me diga que es un círculo, me va a decir, bueno, es una figura en 2 dimensiones, en un plano cartesiano, en donde cada uno del número infinito de puntos de la circunferencia tiene la misma distancia al centro. Estoy dando una definición que dio Euclides hace 2300 años, que sigue valiendo ahora y que va a seguir valiendo dentro de 8000 años sin ningún problema. En cambio, si tú le preguntas a un especialista en biología qué es la vida, no te podemos dar una buena definición. Lo que damos es una serie de características que tienen los seres vivos. Metabolismo, se reproducen, están fuera de equilibrio con el entorno, de equilibrio termodinámico, pueden evolucionar, etcétera. Es una situación equivalente a lo que hace el personal de salud, los médicos, las médicas, los intensivistas en terapia intensiva, cuando para saber si alguien está vivo o no, ven una lista de reflejos, creo que se llama la lista de Glasgow o de Edimburgo, una cosa así. Eso lo sé porque cuando yo estuve en terapia intensiva sé que ven, a ver, respira, tiene metabolismo. Las escalas. Las escalas, bueno. Eso pasa en biología también. En biología nosotros tenemos una serie de características que te definen a los seres vivos. Ahora, vamos a ver el caso de los virus. 1, los virus no se desarrollan. Si uno se da cuenta, una bacteria empieza desde chiquita y luego crece. Uno se da cuenta cómo los hongos tienen una espora que luego germina y se hace ya un hongo como tal. Uno ve un rinoceronte chiquito que luego va creciendo. Uno ve un paramecio que se reproduce y son paramecios más pequeñitos y luego crecen. Los virus no. Los virus se ensamblan de pedazos que tienen las células o que las células están produciendo siguiendo las instrucciones genéticas del virus. Entonces, no tienen desarrollo ontogénico, no hay una ontogenia, no hay embrión, no hay una mórula, no hay una blástula en los virus. Ese es un punto número 1. Punto número 2, están hechos de las mismas moléculas que los seres vivos. Pueden ser de RNA, pueden ser de DNA, pero poseen básicamente la misma composición bioquímica. No tienen metabolismo. No tienen metabolismo porque están aprovechando el ATP, están aprovechando las moléculas que se sintetizan en el interior de las células donde se multiplican. ¿Se pueden cristalizar? Bueno, sí, pero no son las únicas cosas que se pueden cristalizar. Cristalizamos proteínas y si están en parte de un sistema vivo, bueno, pues entonces las proteínas muestran actividad. Es como un diccionario. En un diccionario yo tengo palabras que están almacenadas, que no dicen nada, pero las puedo incorporar a un texto, lo leo en voz alta y cobran vida, si se me permite la metáfora de esas palabras. Ahora, ¿cuál es el rasgo que a mí me llama más la atención de los virus? Déjame poner un ejemplo con la siguiente imagen. Miren, en esta gráfica es una gráfica muy dramática, es una gráfica que viene de un libro que se publicó hace 20 años y la gráfica en realidad se produjo hace como 25 años. Esto es el árbol evolutivo de las cepas de VIH con las que nació un niño que estaba infectado. Entonces, ustedes pueden ver aquí en estos cuadros negros la cepa original que tenía el bebé al nacer infectado, y pueden ver cómo después de un año más o menos empiezan a aparecer variantes que aquí están representadas con estos círculos negros. Pasan casi 2 años y empiezan a aparecer, 23 meses, empiezan a aparecer otras variantes, a los 3 años otras más, a los 4 años otras más y finalmente a los 5 años ven esta otra cepa, esta otra población y el niño falleció. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Es un experimento muy trágico que da mucha tristeza que dio la naturaleza, pero hace 25, 30 años no teníamos buenos antirretrovirales. Entonces el virus estaba, sin embargo, evolucionando porque es inevitable que se acumulen mutaciones cuando el RNA se replica, el RNA del virus del SIDA en este caso, pero además el sistema inmunológico del niño estaba ejerciendo una presión de selección sobre distintas cepas y van ustedes viendo cómo fue cambiando.
Bueno, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un sistema biológico que se multiplica con variación y que por lo tanto está cambiando, está evolucionando en el tiempo y podemos reproducir su genealogía. Es el árbol genealógico, el árbol evolutivo de una población original de virus. Como vemos que los virus evolucionan, de repente hay quien nos dicen, bueno, esta es una demostración de que están vivos. No, voy a poner un ejemplo de una sola molécula que puede evolucionar en el laboratorio sin ninguna dificultad. Supónganse que yo tengo aquí 10 a la 15 moléculas de RNA. No son virus, nada más es la pura molécula. Nadie se le ocurriría discutir que estas moléculas están vivas. Y tengo una población donde obviamente hay unas moléculas más grandes, más chiquitas, con distinta secuencia de nucleótidos, etcétera, y la población tiene un 1 seguido de 15 ceros. Meto esta población en una columna en el laboratorio y yo voy a tener en esa columna ATP, que es una molécula que todos ustedes conocen, pegada a una resina. Al final, abajo de la columna, van a salir secuencias de RNA que no se pegan al ATP, pero voy a obtener unas poquitas secuencias que se me quedan aquí adentro, que sí son las que se pegan al ATP, porque tienen uracilo y sabemos que el uracilo se pega al ATP, forma 2 puentes de hidrógeno. Tomo estas moléculas, las amplifico con una reacción de PCR, los vuelvo a meter al experimento y al cabo de un cierto tiempo lo que voy a tener es una población de moléculas de RNA que ya evolucionó para pegarse al ATP. Estos experimentos los usamos mucho en el laboratorio, son experimentos de evolución in vivo. Se le ocurrieron a un bioquímico excepcional, Sol Spiegelman, que falleció muy joven, desafortunadamente, hace ya unos 50 años porque fumaba mucho, pero son los experimentos que llamamos CELEX. Y hay otros experimentos equivalentes que podemos hacer. Yo puedo tener, por ejemplo, moléculas a las que se les pega el RNA o el DNA, las mezclo, algunas se van a quedar pegadas, las recupero, estas las vuelvo a poner otra vez para que se peguen en la molécula blanco. Este experimento lo repito muchas veces, es selección experimental, SELEX, y entonces al final voy a tener una población que tiene ciertas propiedades que seleccioné. No hay ninguna diferencia entre lo que hice en este experimento o en el experimento anterior, como por ejemplo con la que ocurre en una granja en donde seleccionamos a gallinas que pongan huevos más grandes o a vacas que den más leche o a maíz que tenga una mazorca más pesada. Sencillamente estamos viendo las leyes de la selección natural en acción, pero no están vivos en este caso ni las moléculas de RNA, que fue el experimento que usé aquí, ni otros sistemas químicos que también padecen, sufren, cambian por la selección natural, igual que los virus. Pues te agradecemos que hayas estado con nosotros y nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias, Ana Laura, cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias y no dejen de usar su cubrebocas. No. Si quieren ejaculatorias, díganlas atrás del cubrebocas. Nada más darles las gracias y decir que esto es una demostración de las muchas maneras en que la universidad pública está sobreviviendo, ¿no? Cumpliendo con sus funciones de divulgación de la cultura, de educación, de prevención. Y yo creo que, aunque son tiempos muy difíciles, no debemos perder la esperanza, ¿no?